Esta fotografía es de Lauren y Wes Shermantine. La odio con toda mi alma. Estos dos tipos creían que nunca iban a atraparlos por lo que hacían. Creían que eran tipos rudos y malos y no les importaba nada. Me cuesta mirarla. No me gusta esta fotografía. Me hace pensar en todas las cosas horrendas que le hicieron a la gente. Pasaron más de 20 años desde que arrestaron y condenaron a Lauren. Y yo nunca hablé con ningún medio ni con ningún programa de televisión en todos estos años porque la verdad no estaba lista para eso. Cuando pienso en el momento en el que quise a ese hombre, siento algo de culpa. Así que es muy duro. Y a veces me toma un minuto recordarme a mí misma que está bien haberlo querido por quien creía que era. Esto fue cuando nos conocimos y empezamos a salir. Y esa es la motocicleta con la que me llevó Lauren. Era una de las primeras veces que andaba en motocicleta. Y fue algo emocionante y divertido. Era gracioso, tenía mucho sentido del humor. La verdad era muy atractivo. Y era un poco mayor que yo. Y en muchos sentidos me hizo perder la cabeza. Pero cuando empiezo a recordar y pienso en esa época y... Ya saben, tal vez les muestro estas fotografías a alguien. Eso me genera muchas emociones. Me cuesta mucho a mí poder tener buenos recuerdos ahora que pienso en todo el dolor que sufrí por Lauren. Aún me entristece mucho que haya sido tan mala persona porque era muy buena persona cuando lo conocí. Llevábamos menos de un año juntos cuando Lauren me pidió casamiento. Yo era muy joven, ingenua, y era rebelde, podría decirse. Yo pensaba hacer lo que quisiera y lo hice, y ahora me lamento. Nos casamos el 16 de abril de 1988. Yo no sabía en ese momento que Lauren había estado bebiendo mucho whisky cuando se preparaba para la boda. Y terminó desmayándose. Y recuerdo que me enfadé mucho. Lo miré y lo vi vomitando. Unos parientes tuvieron que ir corriendo y voltear a Lauren para que no se asfixiara. Y esa fue una gran señal de alerta. Pero yo sabía que solo quería casarme una vez. Y me lo tomé muy en serio. Así que di lo mejor de mí durante mucho tiempo. Pero a veces las cosas no salen como uno está esperando. No llevábamos mucho tiempo de casados y recuerdo una ocasión muy en particular. Vivíamos en el apartamento de Stockton y creo que era medianoche o la 1 de la madrugada
Recuerdo que estaba recostada en la cama y Lauren quería tener sexo. Y recuerdo que le dije, no, no tengo ganas. Y rápidamente se enfureció. Apenas le dije que no, me tomó del cuello. Y luego me miró y me dijo, nunca más me digas que no. Me sorprendió mucho. Porque cuando le dices a alguien que no, y su respuesta instantánea es, oh, no, vas a hacer lo que yo quiero, te quedas desconcertado. No te lo esperabas y eso te asusta. Recuerdo que me asusté tanto que le dije, era una broma. Tuve que inventar algo para, ¿saben? Tratar de que se calme un poco. Y sí, claro, me obligó a tener sexo. Esa fue una de las primeras veces que Lauren se enfadó de ese modo conmigo. Y a partir de ese momento, se volvió algo cada vez más y más frecuente. Sí cambié la forma de interactuar con él. Siempre andaba con cuidado para tratar de no hacerlo enfadar. Sin dudas, no quería decirle que no a nada de nada. Lauren hacía lo que quería, más allá de lo que dijera yo. Cuando quedé embarazada, Lauren seguía saliendo de noche y yendo a donde fuese que se le ocurriera. Y me di cuenta en los primeros meses de embarazo de que iba a tener que hacerme cargo del bebé yo sola. Lauren y un amigo suyo, Wes, se fueron el fin de semana a cazar al monte. Ese día más tarde, me llamó la esposa de Wes. ¿Hola? Y me dijo, ¿por qué no vienes? Yo le dije, sí, claro, voy así charlamos un rato. Así que fui a su casa y terminé quedándome a dormir. Al otro día volví a mi casa. Vi la camioneta ahí y lo único que pensé fue, llegó, qué bueno que volví temprano. Pero recuerdo que cuando entré, estaba todo a oscuras. Cuando se entraba a la casa, había que girar, subir unos escalones y ahí estaba la cocina. Y apenas entré en la cocina, Lauren encendió la luz. Levanté la mirada y lo vi sentado con la pistola sobre la pierna y con cara de enfadado, y me sorprendió. Recuerdo que retrocedí y me preguntó, ¿dónde estabas? Dijiste que no ibas a ninguna parte. Y le respondí, me quedé en la casa de ella porque ustedes estaban en el monte. Y él estaba tan enfadado de que yo no estuviera en la casa. Ese fue uno de los primeros episodios realmente aterradores. Después de que discutimos, él se fue. Pero su intención era asustarme, y me dejó muy en claro que estaba enfadado. Y creo que con la pistola en la pierna, quería decirme que no iba a dudar en dispararme si eso quería. Cada vez que había un incidente como ese, mayor era el temor que le tenía y más lo dejaba controlar mi vida, por miedo.
Esta es una fotografía de Lauren con otra motocicleta que tenía ahí. Me parece que es de 1990. Ahí fue la primera vez que me dio una paliza. Era tarde y yo estaba durmiendo, y Lauren llamó a casa. Porque tenía problemas con la motocicleta y quería que le llevara las herramientas para tratar de hacerla arrancar. Yo me vestí, tomé mi bolso, busqué las herramientas y todo y me senté en el sofá y volví a quedarme dormida. Horas después, me despertó Lauren. Empezó a insultarme y a gritarme que yo era una p***. ¿Cómo pudiste hacerme eso? Y empezó a golpearme sin parar y a arrastrarme del cabello por el piso. ¿Sabes cuánto estuve esperándote? ¡No! ¡No! Pero él tenía en brazos a nuestro hijo. ¿Quién tiene en brazos a su hijo mientras golpea a alguien? Y cuando dejó de golpearme, se fue a acostar. Recuerdo que me sentí muy sola y muy asustada y desconsolada y rogaba que ya se hubiera acabado y que él no volviera a ser violento ninguna otra vez conmigo. Me parece que esta fotografía es de 1991. Si mal no recuerdo, yo llevaba unos meses embarazada de nuestro segundo hijo. Pero los de esta imagen son Lauren y un primo suyo. Y los dos tienen arcos profesionales. Él tenía un par de amigos con los que pasaba mucho tiempo. El principal era Wes Shermantine. Lauren y Wes eran mejores amigos desde pequeños y hacían muchas actividades juntos, como andar en motocicleta o ir de caza. Y había veces en las que Lauren salía con Wes y no volvía durante días. Y por lo que imagino yo, todas esas veces era muy probable que haya estado haciendo cosas muy malas. Un día llegué del trabajo, era sábado, y estaba cansada. Y salí a sentarme por un rato al patio de atrás. Y de repente, al lado mío, a menos de medio metro, vi clavarse una flecha. Las flechas que se usan con esos arcos son de punta ancha y en esencia son como cuchillas, muy afiladas. Y desde luego me asusté, me sobresalté. Y cuando levanté la mirada, Lauren estaba subido a un árbol y tenía el arco en su mano. Y en ese momento lo miré a los ojos y él empezó a reírse como si fuera un niño. Le gustó asustarme. Lo hizo a propósito. Para mí quería recordarme que él tenía el control y que podía hacerme lo que él quisiera. Fue horrendo e indignante. Así como falló, bien podría habérmela clavado. Hay que ser un monstruo para hacerle eso a alguien. Yo sería incapaz de hacer eso. Hubo muchas veces en las que estuve realmente cerca de que Lauren me matara. Soy muy afortunada de aún estar con vida, de haber logrado sobrevivir a todas esas cosas que me hizo Lauren.
Una vez, durante uno de los episodios de violencia, empezó a agredirme y a arrojarme de un lado a otro. Me tenía del cabello, me arrastraba por el piso y me estrangulaba. Y me golpeó tanto que me dejó inconsciente. Y recuerdo que me paré, pero estaba muy mareada y no entendía nada. Y recuerdo que me fui a acostar y pensé, bueno, si no me despierto a la mañana no me importa. Y me desperté al otro día y tomé una ducha. Estaba lavándome el cabello y empecé a contar los bultos que tocaba. Y eran 15 en la cabeza. Esa fue una de las peores veces. Hay muchas cosas que me cuesta mucho recordar. Y también hay veces en que se me vienen imágenes o recuerdos a la cabeza que no tenía presentes desde hacía mucho, mucho tiempo. Él estaba enfadado todo el tiempo. No sé por qué se ponía así. Diría que durante mucho, mucho tiempo sentí que había un mínimo rayo de esperanza de que él fuera a hacer lo correcto y a ser una buena persona y un buen esposo, pero no fue así. No fue así. Estoy convencida de que cuando Loren vio que yo no iba a irme de su lado, supo que podía empezar a actuar del modo que quería ser y a ser la persona que quería ser o la persona que en realidad era. Loren siempre pensaba que yo lo engañaba o que le mentía y le ocultaba algo. En una ocasión, los niños estaban con unos parientes y Loren tuvo uno de sus ataques de ira. Sé que está pasando algo entre ustedes dos. Estás paranoico. Y recuerdo esa vez haberle preguntado, ¿qué tengo que hacer? ¿Cortarme uno de los dedos para demostrártelo? Y apenas me salieron las palabras de la boca, supe que él iba a decir que sí. Y me dijo, sí, así es. Y recuerdo que hasta me dio un cuchillo. Y luego extendí la mano y tomé el cuchillo y estaba aterrada. ¡Hazlo! Porque él esperaba que lo hiciera. Iba a obligarme a hacerlo, pero fui una tonta. ¿Para qué decirle algo así? Sabiendo lo violento que podía llegar a ser conmigo. Y recuerdo que me quedé paralizada. Solo quería que pasara ese momento. Y rogaba no tener que cortarme el dedo. Soy muy afortunada de tener todos los dedos. La verdad es que no sé cómo logré salir de ahí con todos los dedos. Ya dije otras veces que me siento una víctima silenciosa de violencia porque si me quedaba callada no iba a darle ningún otro motivo para enfadarse, ¿verdad? Así que no decía nada. Una de las cosas que hacíamos Loren y yo, tanto solos como con amigos, era ir de campamento a las montañas. En una oportunidad, éramos Loren, Wes, su novia y yo. Loren y Wes
terminaron yéndose los dos solos en un vehículo. Y cuando volvieron al campamento, recuerdo que los dos estaban algo alterados y fastidiados, como molestos por algo, diría yo. La verdad, no le di importancia. Pensé que era porque les había pasado algo. Y más o menos una hora después vino la policía. Cuando vimos a la policía llegar al campamento, Lauren tenía un revólver 357 de acero. Y recuerdo que lo escondió bajo una piedra enorme. Y cuando se nos acercaron los policías, empezaron a interrogarnos a todos. ¿Dónde estuvieron? ¿Salieron con el auto o a caminar hace un par de horas? ¿Tuvieron un altercado? 2 hombres reportaron que les había disparado a alguien. ¿Alguno de ustedes salió del campamento hoy? Habían oído armas de fuego y rebotes de balas. ¿No tuvieron ninguna pelea con nadie? Lauren y Wes negaron todo. Y cuando se fue la policía, recuerdo que miré a Lauren y a Wes. Los vi dar un suspiro de alivio, como si estuvieran diciendo, ok, listo, ya está, ya no tenemos que preocuparnos. Eso fue algo que debió ser una clara señal de alerta para mí en ese momento. Ahora que sé cuán dementes estaban Lauren y Wes, por algo escondió esa pistola. Lauren me despertó una mañana. Ya había hecho planes de antemano para irse, creo que a cazar faisanes o palomas, con un amigo suyo. Y recuerdo que le pregunté, ¿para qué me despertaste? Y me dijo, oh, porque estoy por irme en un rato a cazar. Voy a preparar café. Y recuerdo que pensé que no era algo normal que Lauren hiciera eso. Cuando Lauren pensaba ir a trabajar, salir, con el todoterreno, irse de casa, etc., él nunca me despertaba a la mañana y decía, oye, me voy. Así que me levanté de la cama, fui a la cocina a preparar café y vi a Wes. Estaba sentado en una silla de la cocina y noté que se estaba comiendo las uñas. Estaba nervioso, inquieto, ansioso. Se notaba que no había dormido en toda la noche. ¿Listo? Sí. En ese momento, esas 2 cosas me parecieron raras, pero no tanto como para decir, ok, ¿qué rayos está pasando? Fue después que terminé cayendo en la cuenta de que quería que yo confirmara que estaba en la casa esa mañana. Pero nunca tuve motivos para sospechar, ni vi nada específico que me hiciera imaginar alguna de las cosas horrendas que hacían juntos. Lo cierto es que Lauren era un maldito mentiroso y sin dudas era una mala persona que había hecho cosas realmente terribles. Por esa situación horrenda que tuvo que pasar y que nunca hubiera perdido la vida. Lauren y su amigo se habían ido a cazar aves esa mañana. Yo estaba en casa con los niños y era otra típica mañana de fin de semana. Fui a sentarme un rato al patio de atrás y el papá de Cindy van der Heyden pasó por nuestra casa y preguntó si estaba Lauren.
Desde luego le dije que no, que estaba con un amigo y que volvería más tarde. Y el papá de Cindy me pidió un favor. Creo que dijo, ¿puedes pedirle, por favor, que me llame? Quería preguntarle a Lauren si sabe algo o si la vio. No podía comunicarse con ella. Y creo que había salido a buscarla y a ver si averiguaba algo. Gracias. Horas después, cuando Lauren y su amigo volvieron de cazar aves, le comenté a Lauren que había pasado el papá de Cindy y que me había pedido si podía llamarlo porque la estaba buscando. Como sea. Su reacción, en cierto modo, fue mostrarse indiferente. Jamás se me pasó por la cabeza que Lauren podía haber estado implicado en la desaparición de Cindy. Nunca me imaginé que él haría algo así o que sería capaz de algo así. Además, Cindy y él eran amigos, porque iba a querer hacerle daño. Cuando llamaron a la puerta, me sorprendió mucho ver que eran detectives. Ya saben, no es algo que pase todos los días. Pregunten lo que pregunten. Tienes que cubrirme, ¿ok? Lauren me dijo, tienes que cubrirme. Creo que me quedé anonadada. Recuerdo que pensé, ¿por qué rayos tengo que cubrirte? Hola, señora. ¿Se encuentra Lauren? Preguntaron por Lauren y yo dije, sí, está acá. Y Lauren salió a la puerta y estuvieron un rato afuera interrogándolo y todo eso. En cierto momento, los detectives también hablaron conmigo, no más de unos minutos. Me preguntaron si conocía a Cindy, si había oído algo, si sabía dónde estaba. ¿Cuándo la vio por última vez? Pero también me preguntaron, ¿Lauren salió anoche? ¿Sabe qué hora era cuando llegó? Esa clase de preguntas. Y le mentí a la policía. Me dormí temprano. Dije que me había quedado dormida en el sofá, que era verdad. Le dije a la policía que me había despertado más o menos cerca de las 12 o 12:30 y le dije que había ido a la puerta de atrás y había visto que la luz del granero estaba encendida. Y eso no era cierto. Así que protegí a Lauren. Estaba convencida de que no era culpable, que no sabía nada de la desaparición de Cindy. No tenía motivos. Pero yo tenía miedo de que pensara que lo había delatado y de que terminara matándome. El tiempo pasaba. Primero fueron un par de días, después un par de semanas, y ella no aparecía. En ese momento recuerdo que pensé, bueno, si no aparece, le pasó algo malo. Y luego salía en el periódico y en la televisión. Empezó a ser algo abrumador. Y también terrorífico, porque no se sabía qué rayos pasaba ni qué iba a pasar. En mi caso, diría que de vez en cuando había momentos en los que pensaba, rayos, ¿Lauren habrá tenido algo que ver con eso? ¿Será el responsable? ¿Sabrá dónde está Cindy? Creo que me di cuenta de que era una situación grave y de que esa joven no aparecía y de que a esas personas no les servía que alguien mintiera sobre su hija o alguien que estaban buscando los detectives. Diría que fue después de un par de semanas o quizás un mes. Fui a la estación de policía y dije, miren, lo que les conté fue mentira. No vi la luz del granero. Lauren no estaba en casa. Me fui a la cama y Lauren me despertó al otro día para decirme que se iba a casar. Decidí ser sincera con los detectives y contarles la verdad porque era lo que correspondía.
nunca debería haberles dicho una mentira y fue lo que hice en ese momento y ojalá pudiera volver y cambiar eso. No volvería a mentir. Si no me equivoco, esta, de hecho, es la fotografía de cuando lo arrestaron. Y ahora, cuando miro esta fotografía, aún siento que me invaden toda clase de emociones. Así que para mí, esta imagen representa todo lo que vino después. Loren estaba muy complicado y Loren era culpable. Yo no sabía si creerlo en ese momento, pero cuando lo miro ahora, me doy cuenta de que Loren fue culpable de muchas cosas malas y diría que este fue el momento exacto en el que me di cuenta de que de ahí en adelante iba a haber muchas cosas que iban a salir a la luz y que ignoraba de Loren. Esta fotografía fue un punto de inflexión. Pasé de pensar, este es mi esposo, quiero a este hombre, tengo hijos con este hombre, a este hombre es un criminal, este hombre es mala persona. Me cuesta mucho mirar esta fotografía. La siguiente vez que vi a Loren, luego del momento en que lo arrestaron, fue en el tribunal, cuando le leyeron los cargos. Y yo entré en la sala, imaginando que iban a acusarlo de un cargo de homicidio, pero terminaron acusándolo de 5 cargos de homicidio. Y todos los presentes se quedaron sorprendidos y no podían creerlo. ¿Cómo rayos se pasa de un cargo de homicidio a 5 cargos de homicidio? Sí, ya lo sé. Rayos. Los padres de Cindy deben estar... Están devastados. No tienen O sea- consuelo. Dan casi por hecho que vamos a hallarla muerta. A esta altura ya casi lo saben. Prefiero irme a casa que quedarme y pensarlo porque es algo muy triste. Loren, en este video, sigue pensando solo en él y mintiendo para salir de la situación. No se arrepiente de nada. No se arrepiente en absoluto. Me gustaría pensar que había una pizca de bondad en Loren, pero aunque hubiese tenido una pizca de bondad, no hubiera cambiado nada, porque igual hizo cosas muy horrendas. La verdad, me indigna oírlo decir esas cosas en ese momento, porque era un mentiroso de mí. Loren les dijo a los detectives que Wes y él se reunieron con Cindy en el cementerio de Clements y que la llevaron a
una zona apartada de Linden y que, pues, violó y luego mató a Cindy. Y él se quedó mirando sin hacer nada para impedirlo. Si es cierto lo que Loren contó sobre la noche en que asesinaron a Cindy y que él solo se quedó ahí, que no participó, que no intervino, ¿cómo se quedó ahí y dejó que atacaran, violaran y mataran a alguien? ¿Se quedó mirando y no hizo nada al respecto? Así que, en realidad, sí le hizo algo a Cindy. Se quedó y permitió que pasara. Es igual de culpable. Durante el juicio y la cobertura mediática, empezó a decirse que Loren y Wes podían llegar a ser responsables de muchos más crímenes. Se hablaba de entre 15 y 30 víctimas, y el número seguía creciendo. Y lo último que se supo fue que Loren y Wes eran sospechosos de haber cometido no menos de 80 crímenes. Y esos crímenes habían ocurrido a lo largo de un periodo de unos 20 años. Y la verdad, nada me parecía real. Diría que en ese momento ya estaba en un estado de incredulidad y desconcierto. Me afecta mucho porque me casé con ese hombre. Quería a ese hombre. Tuve hijos con ese hombre. A veces desearía haber seguido otro camino en la vida y tal vez nunca haber conocido a Loren. Pero de no haber conocido a Loren y haberme casado con él, no hubiera tenido a mis 3 hijos y... Aunque todo haya sido duro, estoy muy agradecida por mis 3 hijos. Son muy buenas personas y los quiero muchísimo. Y... esa es la parte que no lamento de mi historia con Loren. Es algo que me sigue doliendo muchísimo porque era alguien a quien quise mucho en un momento de mi vida. Y ya no está. Esa persona se suicidó. Y era el padre de mis hijos. Loren dejó una nota que tan solo decía, díganle a mi familia que los quiero. Y recuerdo que me enfadé mucho por eso, porque no sé por qué hubiera esperado algo así, pero me enojó mucho que él no me dijera nada específicamente a mí, que me quería o que lo sentía. Y estuve enfadada por eso durante mucho tiempo. Nunca recibí una disculpa. Me tomó mucho tiempo poder dejar de sentirme como una víctima. En un momento dado me di cuenta de que
Si no me ocupaba de mí, no iba a poder ocuparme de mis hijos. Y hago todo lo posible por aprovechar la vida. En un barrio aparentemente tranquilo, donde las persianas siempre se bajaban a la misma hora y los vecinos se saludaban con la rutina de quienes ya no esperan sorpresas de la vida, se escondía un secreto tan perturbador que, durante años, nadie se atrevió siquiera a sospecharlo. Era la historia de una mujer común, alguien que a simple vista parecía insignificante en medio de la multitud, y que sin embargo guardaba, tras las paredes de su modesto hogar, una verdad imposible de imaginar. Convivía día tras día, año tras año, con el cadáver de su propia hija. La primera vez que alguien notó que algo no encajaba fue por el silencio. En una comunidad donde los niños solían jugar en las calles, correr con bicicletas oxidadas y gritar hasta que el sol caía, aquel hogar se mantenía inmutablemente callado. La niña, que alguna vez fue vista con pequeños vestidos de flores y la mochila colgando de un hombro, simplemente dejó de aparecer. Los vecinos, atrapados en sus rutinas, apenas lo registraron. «Quizás se mudó», murmuraban algunos. Otros preferían no preguntar. Así funciona la indiferencia. Se disfraza de respeto, de prudencia, pero en el fondo es ceguera voluntaria. Lo que nadie sabía era que detrás de esa puerta cerrada, con la pintura descascarada por el sol, se desarrollaba un drama inimaginable. Una madre que había perdido lo más valioso de su vida, decidió no soltarlo. Se negó a aceptar lo irreversible, y en lugar de despedirse, eligió convivir con la muerte, como si pudiera engañarla, como si la presencia de aquel cuerpo le devolviera algo de lo que había sido. Pero para entender cómo se llega a una situación tan incomprensible, hay que volver atrás, mucho antes de que la muerte se instalara en aquel hogar. Ella era una mujer común, al menos en apariencia. Su infancia había sido dura, marcada por la ausencia de afecto, por una familia que nunca supo escucharla, por un padre distante y una madre demasiado ocupada en sus propios tormentos. Desde pequeña aprendió que el cariño había que mendigarlo, que el amor, en lugar de ser un derecho, era un privilegio concedido de vez en cuando. Creció con una herida invisible, con esa hambre emocional que tarde o temprano encuentra salida de maneras inesperadas. Cuando finalmente se convirtió en madre, juró no repetir la historia. Su hija sería diferente. Sería amada, cuidada, protegida contra el frío del mundo. Y por un tiempo, lo fue. La niña se convirtió en el centro de su universo. Era la risa que iluminaba un salón sombrío, la voz que rompía la monotonía, la prueba viviente de que aún existía una razón para seguir adelante. Sin embargo, la vida, con su crudeza brutal, no perdona juramentos. La niña enfermó. Al principio fueron síntomas pequeños, mareos, fiebres que iban y venían. Los médicos hablaban de exámenes, de pruebas, de diagnósticos que nunca parecían del todo claros. La madre, desesperada, gastaba lo poco que tenía en consultas, en medicinas, en promesas de curación que rara vez se cumplían. Pero la enfermedad avanzaba con un ritmo cruel, implacable, hasta que una tarde cualquiera, sin advertencia ni oportunidad de preparación, la niña murió. Aquí, para la mayoría de las personas, comenzaría el duelo. Funerales, lágrimas, abrazos de consuelo, la lenta y dolorosa aceptación de lo inevitable. Pero para ella no. La muerte no fue un punto final, sino una negación. En su mente, el vínculo con su hija era demasiado fuerte para romperse con un simple acto biológico. Así que tomó una decisión que parecía imposible. Una decisión que cruzaba la línea entre la cordura y la locura. No entregaría el cuerpo de su hija a la tierra, ni al fuego, ni al olvido. Lo conservaría, lo mantendría a su lado, como si la vida pudiera seguir, aunque ya no hubiera latidos. Los primeros días, esa elección se disfrazaba de lógica retorcida. «Necesito tiempo para despedirme», se decía a sí misma. Cada mañana abría la puerta de la habitación. Observaba el cuerpo inerte y hablaba en susurros, como si la niña aún pudiera escucharla.
Con el paso de las semanas, lo que al principio era una excepción, se convirtió en rutina. Se acostumbró al olor, a la presencia silente, a la ilusión de que nada había cambiado realmente. Pero el cuerpo cambia. La muerte no se disfraza para siempre. Pronto llegaron los signos que cualquier otro habría considerado insoportables: el deterioro, la descomposición, la evidencia física de lo que había sucedido. Ella, sin embargo, encontró maneras de sobrellevarlo. Ventanas selladas, productos de limpieza, velas aromáticas, capas de mantas que ocultaban lo que no quería aceptar. No era solo negación, era un pacto con la oscuridad, un trato con la muerte para seguir respirando junto a ella. Lo sorprendente es que durante mucho tiempo, nadie sospechó nada. La mujer seguía saliendo a comprar pan, saludaba con una sonrisa mecánica a los vecinos, respondía con frases cortas cuando alguien preguntaba por su hija. «Está enferma, no puede salir». Y la gente, cómoda en su indiferencia, aceptaba las respuestas sin indagar. No había juegos en la calle, no había risas en la casa, pero tampoco había escándalos. Así, el secreto se mantuvo oculto, hasta que un día, el silencio empezó a volverse demasiado pesado. Algunos vecinos comenzaron a notar que habían pasado años sin ver a la niña. Otros se preguntaban por qué nunca había asistido a la escuela, por qué no aparecía en actividades comunitarias, por qué su rastro parecía haberse evaporado. Las preguntas flotaban en el aire, pero nadie se atrevía a confrontar directamente a la mujer. Era más fácil mirar hacia otro lado. Lo que ellos no sabían es que, mientras tanto, la mujer se hundía cada vez más en una espiral de soledad y obsesión. El dolor de la pérdida se había transformado en una rutina macabra. Se levantaba cada mañana, hablaba con el cuerpo como si aún respirara. Le contaba historias del vecindario, le cantaba canciones de cuna. Era como si hubiera creado un mundo paralelo donde la muerte no existía, donde todo era un malentendido temporal. Pero ese autoengaño tenía un precio. La mente humana no puede sostener por siempre una mentira tan grande sin quebrarse. Ella empezó a perder contacto con la realidad. Algunas veces, cuando estaba en la tienda, hablaba de su hija en presente. Describía lo que acaba de hacer, como si en verdad hubiera ocurrido. Otras veces, cuando se encontraba sola, gritaba de dolor, como si por fin aceptara lo evidente, pero al día siguiente volvía a asumirse en su fantasía. Las sospechas crecieron cuando los servicios sociales notaron la ausencia prolongada de la niña en el sistema escolar. Los registros mostraban que no había asistido a clases en años. Se enviaron cartas, notificaciones, visitas que nunca eran respondidas. La mujer encontraba excusas, evadía, cerraba la puerta antes de que alguien pudiera mirar más allá, hasta que llegó el momento en que ya no pudo ocultarlo más. La policía, alertada por un reporte anónimo, decidió entrar en la casa. Lo que encontraron no fue solo el cuerpo de una niña en descomposición, sino la evidencia de una vida construida alrededor de la negación. Una habitación mantenida como si el tiempo se hubiera detenido. Juguetes ordenados, ropa doblada, muñecas alineadas en un estante, y en el centro, el cuerpo envuelto en mantas, como si aún pudiera ser despertado con un beso. Ese hallazgo estremeció a todo el vecindario. Los que antes habían preferido callar ahora no podían dejar de hablar. Los medios lo convirtieron en un escándalo nacional, y la pregunta que flotaba en todas partes era la misma. ¿Cómo alguien puede convivir con la muerte de esa manera? ¿Qué clase de dolor, de trauma, de desgarro interno puede llevar a una madre a sostener un pacto tan macabro? La respuesta no era sencilla. No se trataba solo de locura, ni únicamente de amor, ni de negación pura. Era una mezcla imposible de clasificar, un ejemplo extremo de lo que la mente humana es capaz de hacer para sobrevivir al dolor. Y aunque a primera vista parecía un caso monstruoso, al mirarlo más de cerca revelaba algo todavía más perturbador. Todos, en mayor o menor medida, convivimos con fantasmas. Todos nos aferramos a aquello que hemos perdido, aunque sepamos que no volverá. Ella lo llevó a un extremo impensable, pero en el fondo no era tan diferente a cualquiera que guarda la ropa de un ser querido, que conserva su habitación intacta,
que habla a las fotos como si fueran presencias reales. La diferencia era que su fantasma no estaba en el recuerdo, sino en el cuerpo mismo. Y ese detalle lo convertía en un crimen, en un misterio, en una tragedia que nadie estaba preparado para enfrentar. Cuando la policía irrumpió en aquella casa silenciosa, no solo se enfrentó a un cadáver, se enfrentó a una historia que nadie quería contar. Las paredes parecían absorber el dolor acumulado durante años. El olor era insoportable, pero lo que más perturbaba no era el hedor, sino la sensación de que aquel hogar se había convertido en un santuario dedicado a la negación. En el salón, los oficiales encontraron álbumes de fotos abiertos, páginas señaladas con marcadores, como si la mujer hubiera repasado una y otra vez los recuerdos de su hija, fijando su memoria con desesperación. Sobre la mesa, todavía había platos pequeños, como si alguien estuviera por sentarse a cenar. En la habitación infantil, el tiempo se había congelado. La cama estaba tendida con colchas color pastel. Los muñecos permanecían en su sitio y las cortinas estaban cerradas para que la luz no revelara lo que el corazón de la madre intentaba ocultar. Los agentes no podían evitar mirarse entre ellos, con una mezcla de desconcierto y repulsión. No era un crimen sangriento, no había violencia explícita, pero lo que tenían delante era mucho más perturbador. La imagen física del dolor humano llevado al extremo. Había algo casi ritual en la forma en que la mujer había mantenido todo intacto. No se trataba de abandono, sino de una obsesiva conservación. La madre, sentada en una silla de madera, los miraba con los ojos rojos, no de miedo, sino de cansancio. Como si el descubrimiento fuera solo un trámite inevitable. No lloraba, no gritaba. Apenas murmuró unas palabras que helaron la sangre de quienes las escucharon. No la toquen. Todavía respira aquí. Nadie supo cómo responder. No había protocolos para esas frases. No existía un manual que explicara cómo manejar a una mujer que había convivido con un cadáver durante años, convencida de que la vida aún estaba presente de alguna manera. El traslado del cuerpo fue lento, casi solemne. Los vecinos, alertados por la presencia de patrullas y sirenas, comenzaron a aglomerarse en la calle. Murmullos, susurros, preguntas entrecortadas. ¿Qué pasó? ¿Qué encontraron? Y cuando la camilla salió por la puerta, cubierta por una sábana blanca, el silencio se hizo más pesado que nunca. Nadie quería creerlo. Nadie podía comprenderlo. La noticia corrió como un incendio. Los titulares no tardaron en aparecer. Mujer convivió años con el cadáver de su hija. Algunos medios se centraron en el morbo, en los detalles más escabrosos. Otros intentaron explicar la tragedia desde un ángulo psicológico. Negación del duelo, trauma, aislamiento social. Pero ninguno pudo capturar la verdadera esencia de lo que había sucedido. Porque había algo que se escapaba a toda lógica. Mientras tanto, la madre era trasladada a una comisaría. Allí, en una sala fría e iluminada por luces blancas, comenzó a relatar su versión, y lo que reveló dejó a todos sin palabras. Hablaba con calma, como si no estuviera narrando una aberración, sino una rutina cotidiana. Contó cómo cada mañana se levantaba temprano, preparaba el desayuno y lo colocaba en la mesa, aunque sabía que nadie lo comería. Cómo se sentaba al borde de la cama, acariciando las manos inertes de su hija, susurrándole canciones, convenciéndose de que aún quedaba un rastro de vida escondido bajo aquella piel marchita. Describió con precisión los métodos que había usado para retrasar el deterioro. Ventilación mínima, productos químicos improvisados, mantas que cubrían el cuerpo. No era una científica ni tenía conocimientos médicos, pero la desesperación la había llevado a improvisar, a buscar cualquier recurso que le permitiera conservar la ilusión. Los investigadores escuchaban, intentando no mostrar las náuseas que sentían. Pero más allá del horror, había una verdad incómoda en sus palabras. Ella no lo había hecho por maldad, ni por perversión, sino por amor. Un amor desfigurado, retorcido por el dolor, pero amor al fin y al cabo. La pregunta que flotaba en el aire era inevitable. ¿Era culpable de un crimen o simplemente víctima de su propio duelo? El fiscal, sin embargo, debía actuar.
La ley no contempla el consuelo de las emociones cuando se trata de cadáveres. Retener un cuerpo, ocultarlo, impedir su entierro legal, constituye un delito. Y aunque el caso desbordaba los límites del sentido común, el sistema debía darle una respuesta. Mientras los trámites judiciales avanzaban, la historia se filtraba a cada rincón del país. Programas de televisión la discutían como si fuera un espectáculo. Psicólogos improvisaban diagnósticos en vivo. Vecinos daban entrevistas contando detalles mínimos que antes habían ignorado. Siempre me pareció rara, decía una mujer. Nunca hablaba de la niña, pero se le notaba en la mirada que escondía algo. De pronto, todos parecían haber sabido lo que ocurría, aunque en realidad nadie había querido ver nada. La presión mediática convirtió a la madre en un monstruo para unos y en una víctima para otros. Las redes sociales se dividieron. Algunos la señalaban como enferma peligrosa, otros la defendían como una madre destrozada que no pudo soltar a su hija. Lo que nadie podía negar era que la historia tenía una fuerza hipnótica. Nos obligaba a mirar de frente a la fragilidad de la mente humana. Mientras tanto, en su celda, ella seguía hablando sola. Conversaba con alguien invisible. Respondía a preguntas que nadie hacía. Reía en momentos extraños. Los guardias comenzaron a temer que su cordura estuviera completamente quebrada. En las noches, se escuchaba su voz susurrando. «Ya pronto, volveremos a casa». Esa frase se repetía como un mantra. Como si para ella, todo lo que estaba ocurriendo no fuera más que un paréntesis, una pausa incómoda antes de regresar a la rutina que había construido con su hija muerta. El juicio, cuando llegó, fue breve pero intenso. La fiscalía presentó pruebas de abandono, de ocultamiento, de manipulación de un cadáver. La defensa apeló a la condición psicológica de la mujer, argumentando que no había malicia, solo negación traumática. El tribunal debía decidir si lo que ella pensó que ella había hecho era un delito consciente o el resultado inevitable de una mente quebrada por la tragedia. Durante su testimonio, la mujer miró al jurado con serenidad inquietante. No lloraba, no pedía perdón. Solo decía, una y otra vez, «Yo no la maté, ella sigue conmigo». Esa frase dividió la sala. Para algunos, era la prueba de su delirio. Para otros, un grito de amor desesperado. Pero para todos, era imposible de olvidar. La sentencia llegó con frialdad burocrática. Culpable de ocultar un cadáver, condenada a varios años de prisión, con la posibilidad de tratamiento psiquiátrico obligatorio. La noticia se difundió como un eco metálico. Pero en el fondo, ninguno de los que escucharon quedó satisfecho. ¿Podía realmente la justicia encerrar algo tan inasible como el dolor de una madre? El vecindario nunca volvió a ser el mismo. La casa permaneció cerrada durante meses, hasta que finalmente fue desalojada y puesta en venta. Pero nadie quería comprarla. Decían que estaba maldita, que en sus paredes aún se escuchaban los susurros de la madre y el silencio de la niña. Los niños del barrio se atrevían a acercarse de noche, desafiándose unos a otros a tocar la puerta, como si se tratara de un juego macabro. Y los adultos, que antes habían ignorado el misterio, ahora hablaban de él con miedo disfrazado de curiosidad. En los archivos policiales, el caso quedó registrado con un número y una carpeta. En los medios, se convirtió en un reportaje de sobremesa. Pero en la memoria colectiva, quedó como una herida abierta, la demostración de que el dolor humano puede transformar lo cotidiano en pesadilla, lo doméstico en siniestro. Y aún así, la historia no terminaba allí, porque lo verdaderamente inquietante no estaba en los hechos, sino en lo que revelaban sobre nosotros mismos. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para no perder a quienes amamos? ¿Qué fantasmas conservaríamos? ¿Qué pactos con la muerte aceptaríamos si la vida nos arrebatara lo único que nos daba sentido? La mujer que vivía con su hija muerta en casa no era solo un monstruo, ni solo una víctima. Era un espejo deformado de nuestras propias fragilidades. Y esa es la razón por la que su historia sigue resonando, porque nos obliga a mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos qué haríamos en su lugar. Y lo cierto es que nadie puede responder con certeza, hasta que el dolor nos toca de cerca.
El eco de la sentencia aún resonaba en los pasillos del tribunal cuando la madre fue conducida de regreso a su celda. Afuera, los periodistas se abalanzaban sobre cualquier detalle, cámaras encendidas, micrófonos extendidos como lanzas dispuestas a arrancar un testimonio. La imagen de aquella mujer cabizbaja, con el cabello enredado y el rostro vacío, circuló en todas las pantallas del país. La opinión pública no necesitaba ya pruebas ni informes. Tenía un rostro sobre el cual proyectar sus miedos y sus juicios. En los bares, en las sobremesas familiares. En las oficinas, la discusión era siempre la misma. ¿Qué clase de madre podía hacer algo así? Algunos levantaban la voz con indignación. Eso no es amor, es locura. Otros, en cambio, bajaban la mirada y murmuraban. Quizás yo tampoco podría soltar a un hijo. Era un debate que desnudaba lo más incómodo de la condición humana. Nadie quiere mirarse en ese espejo. Pero todos lo hacen. Los medios de comunicación, ávidos de escándalo, comenzaron a excavar en la vida pasada de la mujer. Encontraron documentos, entrevistas con antiguos conocidos, retazos de una biografía llena de heridas. El público descubrió que había crecido en una familia rota, marcada por la violencia y el abandono. Que desde joven había buscado refugio en relaciones fallidas, que había trabajado en empleos precarios, que la maternidad había sido para ella la única luz en un túnel interminable de sombras. Cada nueva revelación añadía una capa de complejidad. Ya no era solo la mujer monstruo, ni tampoco solo la madre desesperada. Era una figura que se desmoronaba frente a los ojos de todos, como una estatua a la que el viento arranca pedazos. Y cuanto más la desnudaban los titulares, más difícil se volvía reducirla a un solo adjetivo. En la prisión, mientras tanto, ella seguía en su propio universo. No parecía consciente del revuelo que generaba su caso. Caminaba por los pasillos como una sombra, hablaba sola, escribía notas en pedazos de papel que luego rompía en silencio. A veces dibujaba flores, otras escribía el nombre de su hija decenas de veces, como si al repetirlo pudiera mantenerla viva. Los psicólogos que intentaban evaluarla se encontraban con un muro. Respondía con frases ambiguas, con silencios prolongados o con preguntas que descolocaban. ¿Ustedes creen que se puede morir de verdad cuando alguien la sigue nombrando todos los días? ¿No sienten a veces que sus muertos aún respiran detrás de ustedes? Aquellas respuestas no eran simples desvaríos. Eran grietas que dejaban ver un pensamiento atrapado entre la realidad y el delirio, entre la lucidez y la fantasía. Mientras tanto, en el vecindario donde había ocurrido todo, el tiempo parecía no avanzar. La casa permanecía clausurada, con tablas cubriendo las ventanas. Los vecinos evitaban pasar por delante, como si el lugar estuviera contaminado. Los niños inventaban historias de terror. Decían que de noche se veían luces en el interior, que la niña muerta caminaba por los pasillos buscando a su madre. Y los adultos, aunque negaban creer en esas cosas, sentían un escalofrío cada vez que la brisa nocturna hacía crujir esas paredes abandonadas. El miedo, en realidad, no provenía de fantasmas, sino de la memoria. Todos recordaban que habían tenido oportunidades de preguntar, de sospechar, de actuar, pero nadie lo había hecho. Habían preferido el silencio cómodo de la indiferencia. Y ahora, con el secreto expuesto, debían enfrentar la culpa colectiva. Un periodista, en uno de sus reportajes, escribió una frase que se volvió célebre. No solo ella vivió con una muerta en casa. También nosotros convivimos con una muerte invisible, hecha de indiferencia y silencio. Esa línea golpeó fuerte. Porque más allá de lo macabro del caso, era cierto. La niña había desaparecido ante los ojos de todos, y nadie había alzado la voz. La sociedad necesitaba un culpable claro, alguien sobre quien descargar la incomodidad. Y esa figura era, inevitablemente, la madre. Pero en los márgenes, había voces que empezaban a preguntar cosas más profundas. ¿Qué pasa con una comunidad que mira hacia otro lado? ¿Qué pasa con un sistema que no detecta la ausencia de una menor durante años? ¿Cómo es posible que el dolor de una persona se esconda tan bien hasta convertirse en tragedia? La respuesta quizás
no estaba en un tribunal ni en un expediente, sino en la naturaleza misma de la condición humana. El duelo es un territorio salvaje, y cuando se cruza sin apoyo, sin redes, sin abrazos, puede transformarse en locura. Ella había cruzado ese territorio sola, y el resultado fue devastador. En una entrevista posterior, uno de los policías que participó en el hallazgo confesó que jamás olvidaría la escena. He visto homicidios, he visto sangre, he visto cosas atroces, pero nada me perturbó tanto como esa habitación intacta. Era como entrar en un museo de la negación. Lo que más me heló la sangre no fue el cadáver, sino la sensación de amor en el aire. Un amor enfermo, sí, pero amor al fin y al cabo. Ese testimonio se viralizó. Y muchos empezaron a comprender que la historia era más compleja que un titular sensacionalista. Que detrás de la mujer que vivía con su hija muerta no había un monstruo, sino una herida abierta que nunca cicatrizó. El tiempo, sin embargo, seguía su curso. El juicio había terminado, la prensa empezaba a buscar nuevos escándalos, y la figura de la mujer se desdibujaba en el ruido mediático. Pero la cicatriz que dejó seguía palpitando en la memoria colectiva. En su celda, ella todavía murmuraba canciones de cuna en las noches. Los guardias decían que era imposible no sentir escalofríos cuando, pasada la medianoche, la escuchaban tararear melodías infantiles en voz baja, como si estuviera acunando a alguien invisible. Y en esa soledad, resonaba una pregunta que, aunque nadie se atrevía a formular en voz alta, estaba en la mente de todos. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Una madre rota? ¿Una víctima de sus propias heridas? ¿O un símbolo incómodo de lo que ocurre cuando el dolor nos desborda? La respuesta, como en los peores misterios, no era única. Y esa ambigüedad era lo que hacía que la historia siguiera retumbando, porque no ofrecía un cierre fácil ni una conclusión clara. Era más bien un espejo roto en el que cada uno se veía reflejado con sus propios fantasmas. El caso estaba cerrado judicialmente, pero abierto en lo más profundo del alma social, porque lo que ella había hecho no se podía olvidar, ni se podía borrar, ni se podía encasillar del todo. Y cada vez que alguien recordaba esa casa en silencio, cada vez que alguien pronunciaba el título de la historia, el estremecimiento regresaba. La mujer que vivía con su hija muerta en casa. En el silencio de la prisión, cuando las luces se apagaban y los pasos de los guardias se perdían en los pasillos, la mujer permanecía despierta. No era el ruido metálico de las rejas lo que la mantenía en vela, sino el eco de una voz que solo ella escuchaba. Una voz pequeña, dulce, que la llamaba por su nombre de madre. Cerraba los ojos y podía verla. Su hija, sonriendo, moviendo las manos, reclamando un abrazo que jamás dejaría de ofrecer. Los psicólogos del penal comenzaron a registrar sus conductas. Anotaban cada gesto, cada palabra dicha en murmullos. El expediente crecía con descripciones clínicas, delirios persistentes, trastorno de duelo prolongado, episodios de desconexión de la realidad. Pero ninguna definición podía atrapar la verdad palpitante. Que aquella mujer vivía atrapada en un mundo donde la muerte no existía, donde su hija seguía siendo real. Durante las sesiones, los especialistas trataban de penetrar en su mente. Le mostraban fotos de la casa, de la habitación congelada en el tiempo, de los juguetes alineados como guardianes mudos del secreto. Ella miraba esas imágenes con una ternura inquietante. No veía morbo, no veía horror, veía amor. ¿No ven?, decía con una calma que desarmaba. Es mi hogar. No está muerto lo que se recuerda cada día. Las preguntas eran directas. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo pudo soportar el olor, el deterioro, la soledad? Pero sus respuestas no lo eran. El amor transforma el tiempo, respondía. Para ustedes fueron años, para mí solo fueron noches, en las que ella dormía profundamente. Los especialistas se retiraban confundidos. Habían estudiado la mente humana, habían leído sobre negación, duelo patológico, psicosis, pero lo que tenían frente a ellos parecía otra cosa. Una combinación inexplicable de cordura y locura, de ternura y horror.
Fuera de las paredes del penal, la historia seguía agitando conciencias. El caso se internacionalizó. Periódicos extranjeros hablaban de la madre que se negó a enterrar a su hija. Programas de debate en distintos idiomas analizaban lo ocurrido como si fuera una parábola moderna del dolor. Algunos lo presentaban como ejemplo de hasta dónde puede llegar el amor materno. Otros lo exponían como advertencia de lo que sucede cuando el aislamiento y la desesperación devoran a una persona. Pero lo que más estremecía eran los detalles cotidianos. Los periodistas reconstruían escenas. La madre preparando un plato de sopa frente a una silla vacía, colocando ropa limpia en un cajón que nunca se abriría, encendiendo una lámpara en la habitación donde la niña ya no respiraba. Eran imágenes pequeñas, íntimas, que golpeaban más fuerte que cualquier titular grandilocuente. Porque en esas escenas todos podían reconocerse. Todos habían guardado una prenda de alguien que ya no estaba. Todos habían hablado en silencio con una fotografía. Ella lo había llevado al límite, pero la semilla de ese impulso estaba en todos. En la prisión, la mujer se convertía en una figura extraña para las demás reclusas. Algunas la rechazaban, murmuraban a sus espaldas, la llamaban la de la muerta. Pero otras, movidas por la curiosidad, o quizás por un reflejo de empatía, se acercaban a escucharla. Y cuando ella hablaba, lo hacía con una dulzura desconcertante. Contaba historias de su hija como si aún corriera por los pasillos, relataba anécdotas con detalles tan vivos que era imposible no imaginar a la niña allí, riendo, jugando, respirando. Una interna, condenada por un crimen violento, confesó después a un guardia. Es raro. Cuando ella habla, siento que esa niña todavía está entre nosotras. Era como si su delirio tuviera un poder contagioso, como si la negación fuera tan fuerte que arrastraba a otros a su universo. Los psiquiatras se debatían entre catalogarla como un caso clínico y rendirse ante lo inexplicable. Algunos sugerían medicación intensiva, otros proponían terapia de choque, pero ninguno podía garantizar un resultado, porque la pregunta no era solo cómo curarla, sino si realmente quería ser curada. En una de las entrevistas más largas, el médico le preguntó, si pudiera retroceder el tiempo, ¿haría algo distinto? Ella lo miró con ojos serenos, casi compasivos, y respondió, sí, cerraría mejor las ventanas, para que nadie oliera lo que yo no quería que se llevaran. Esa respuesta dejó a todos helados. No había arrepentimiento, no había aceptación del hecho como un error. Solo el deseo de haber prolongado más su ilusión. Mientras tanto, la casa clausurada seguía siendo objeto de fascinación. Grupos de curiosos se acercaban de noche, algunos para rezar, otros para tomar fotos. En Internet circulaban leyendas urbanas, que dentro aún se escuchaban risas, que las muñecas se movían solas, que el espíritu de la niña protegía la vivienda contra intrusos. El morbo se mezclaba con la superstición, y lo que había sido un hogar roto se convirtió en una especie de mito urbano. Un día, un periodista consiguió entrar al vecindario y conversar con un anciano que había vivido allí toda su vida. Sus palabras resumieron la incomodidad colectiva. La tragedia no es que ella conviviera con su hija muerta. La tragedia es que todos convivimos con ella sin darnos cuenta de lo que escondía, y ahora cargamos con la vergüenza. Esa idea caló hondo. El caso dejó de ser solo el relato de una mujer y su cadáver oculto. Se transformó en un espejo de la indiferencia social. Y lo más aterrador era comprender que no se trataba de una historia aislada. En distintos lugares del mundo existían otros casos similares, padres que se negaban a soltar a sus hijos, esposos que guardaban a sus parejas fallecidas, personas que vivían años enteros junto a cuerpos momificados por la soledad. El horror no era único, era un síntoma, una señal de que la soledad puede ser más letal que cualquier enfermedad. En la prisión, la mujer recibía cartas. Algunas eran insultos despiadados. Monstruo, enferma, deberías haber muerto tú. Pero otras eran plegarias, mensajes de compasión. Madres que habían perdido hijos y que entendían, en lo profundo de su corazón,
ese impulso de no soltar jamás. Una escribió: «Yo también duermo abrazada a la camiseta de mi hijo muerto. Tú lo llevaste más lejos, pero te entiendo». Esas cartas se convirtieron en su tesoro. Las guardaba bajo el colchón, las releía cada noche, y en su mente construía una comunidad invisible de personas que también convivían con ausencias imposibles. El tiempo en prisión siguió su curso. Los días se hicieron meses, y los meses, años. Pero en el interior de esa mujer, el calendario no tenía sentido. Ella seguía habitando un mundo donde el pasado y el presente eran uno solo, donde la muerte no había cortado el vínculo, donde aún podía escuchar pasos pequeños en el suelo frío de la celda, y en esa realidad alterna había una certeza que nunca abandonó, que el amor, incluso deformado, incluso convertido en locura, era lo único que la mantenía de pie. Por eso, cuando alguien le preguntaba qué era lo más importante que quería decir al mundo, ella respondía sin titubear: «Que no me arrepiento de haber amado». Sus palabras, simples pero devastadoras, quedaron grabadas en los archivos, en los reportajes, en la memoria de quienes escucharon. Y cada vez que eran repetidas, el silencio se volvía más denso, porque todos entendían que allí, en esa frase, estaba la esencia del misterio. ¿Hasta qué punto el amor puede justificarse cuando desafía a la vida y a la muerte? Y así, la historia continuaba viva, mucho más allá de los muros de una celda, como un eco que se niega a desaparecer. La lluvia golpeaba con insistencia los cristales de la prisión aquella noche en que la mujer volvió a soñar con su hija. En el sueño no había cadáver, no había olor a encierro ni mantas húmedas. Solo estaba la niña, viva, corriendo descalza por un campo abierto, extendiendo los brazos hacia ella. El grito que lanzó al despertar sacudió a las reclusas del pabellón. No era un alarido de miedo, sino de deseo, de un anhelo que parecía desgarrar el aire. Y aunque los guardias acudieron corriendo, cuando la encontraron estaba sentada en el suelo, con una calma inquietante, repitiendo una frase en voz baja: «Ya viene, ya viene». Aquellas palabras resonaron como una profecía. Para ella, el tiempo de la separación se estaba agotando, y algo, en su mente quebrada, anunciaba un reencuentro inminente. Mientras tanto, en el mundo exterior, el caso seguía mutando en algo más grande que una simple crónica policial. Universidades empezaban a estudiarlo como un fenómeno sociológico. Psiquiatras lo analizaban como paradigma del duelo patológico. Periodistas lo convertían en reportajes documentales. Incluso cineastas discutían cómo llevarlo a la pantalla, fascinados por la mezcla de horror íntimo y ternura devastadora que lo envolvía. El nombre de la mujer se convirtió en símbolo. Algunos lo pronunciaban con repulsión, otros con compasión, pero nunca con indiferencia. Era imposible ser neutral, porque cada vez que se contaba su historia, surgía la misma incomodidad. Esa línea invisible que todos temen cruzar entre el amor y la locura. Las cartas que seguía recibiendo en prisión se multiplicaban. Algunas eran insultos que la acusaban de monstruo, pero otras, cada vez más numerosas, eran confesiones de personas que también vivían atrapadas en su duelo. Madres que dormían en las camas vacías de sus hijos, padres que guardaban zapatos diminutos como reliquias sagradas, viudos que no se atrevían a mover una taza del desayuno que había usado su pareja. La sociedad descubría, casi con horror, que la historia de esa mujer no era tan lejana, que todos, de una forma u otra, convivían con fantasmas. Los guardias de la prisión comenzaron a notar un fenómeno extraño. Algunas internas, después de escucharla, empezaban a hablar en sueños, murmurando nombres de hijos, de hermanos, de amores perdidos. Era como si la presencia de aquella mujer despertara heridas dormidas en los demás. Ella se convirtió, sin proponérselo, en una especie de médium de la pérdida. No transmitía espíritu, pero sí despertaba memorias que muchos querían olvidar. Un día, durante una de sus entrevistas con el equipo psiquiátrico, el doctor le preguntó si era consciente de que su hija estaba muerta. Ella bajó la mirada, sonrió apenas y contestó:
¿Muerte? La muerte es solo una palabra que ustedes inventaron para olvidar. Yo no olvido. La contundencia de esa frase atravesó a los presentes, porque en ese instante, más que una enferma, parecía una profeta de lo inconsolable, alguien que había decidido desafiar la realidad misma. Mientras tanto, la casa donde todo había ocurrido seguía siendo epicentro de mitos. Algunos vecinos juraban escuchar risas en la noche. Otros afirmaban que las muñecas del cuarto aparecían en posiciones diferentes, aunque nadie entraba allí. Los niños, con su lógica cruel y curiosa, se retaban entre sí a acercarse a tocar la puerta clausurada. La vivienda ya no era solo escenario de una tragedia. Se había convertido en leyenda urbana, un espacio maldito que condensaba todos los miedos colectivos. El impacto mediático alcanzó niveles insospechados. Revistas extranjeras la catalogaron como la Penélope del duelo eterno, comparándola con figuras mitológicas que esperaban sin fin. Programas de televisión producían recreaciones con actores, exagerando los detalles. Y en las redes sociales, la gente debatía apasionadamente, compartiendo frases suyas como si fueran sentencias filosóficas. Lo que había comenzado como un acto macabro se transformó en un fenómeno cultural, en un espejo en el que la humanidad veía su propia incapacidad de aceptar la pérdida. Pero lo más inquietante ocurría en el interior de la mujer. Sus noches se llenaban cada vez más de visiones. Decía ver a su hija sentada junto a ella en la celda, hablándole con voz clara. Algunas internas aseguraban haberla escuchado conversando con alguien invisible durante horas, riendo, incluso cantando. Y lo más perturbador, decían sentir por un instante la presencia de esa niña, como si realmente estuviera allí. Los psicólogos lo describían como un delirio compartido, un contagio emocional. Pero en los pasillos de la prisión circulaba otro rumor, que aquella mujer, con su fe inquebrantable en la negación de la muerte, había abierto una puerta que nadie más se atrevía a cruzar. En una ocasión, una interna se acercó a ella llorando y le confesó que había perdido un hijo en un accidente. La mujer la tomó de las manos y mirándola con una intensidad casi sobrenatural, le dijo: «No lo perdiste, está aquí, contigo. Solo tienes que negarte a dejarlo ir». La interna salió temblando, entre el consuelo y el terror. Porque esa frase era un arma de doble filo. Podía ser alivio, pero también condena. La historia alcanzó un clímax inesperado cuando, en una entrevista televisiva, un periodista le preguntó directamente si se arrepentía. Ella, con voz firme, respondió: «El mundo me llama monstruo porque no supe enterrar. Pero yo les pregunto, ¿acaso ustedes saben enterrar de verdad a quienes aman? ¿O también conviven con sus muertos, en fotos, en olores, en canciones? La diferencia es que yo no tuve miedo de hacerlo visible». Esa declaración recorrió el mundo. Para algunos fue una confesión de locura, para otros, una revelación incómoda. Pero nadie pudo permanecer indiferente. En el penal, los guardias empezaron a notar que ella hablaba cada vez menos de su hija como un recuerdo, y cada vez más como una presencia activa. No decía ella era, sino ella está. Decía que la sentía caminar, que la acompañaba cuando se acostaba, que le contaba historias de los demás reclusos. Era como si, poco a poco, su realidad y su delirio se fusionaran en un mismo plano. Un médico escribió en su informe: «No es posible determinar si la paciente ignora la realidad o si ha creado una nueva en la que el duelo no existe. Su mente no parece quebrada, sino decidida a sostener una verdad alternativa». Y así, el caso se volvió irresoluble. La justicia había dictado sentencia. La ciencia había diagnosticado. Los medios habían explotado la historia. Pero nada de eso parecía tocarla en lo esencial. Ella seguía siendo, en lo profundo, una madre junto a su hija. El suspenso no estaba ya en lo que había ocurrido, sino en lo que aún podía ocurrir. Porque la pregunta abierta era brutal. ¿Qué pasaría cuando llegara el día en que esa mujer muriera? ¿Se reencontraría con su hija, como tanto repetía, o se perdería en un vacío aún más oscuro? Nadie tenía la respuesta.
Pero mientras tanto, la historia seguía creciendo como un rumor imposible de sofocar, un eco que atravesaba cárceles, vecindarios y pantallas. Y cada vez que alguien pronunciaba su nombre, volvía la misma incomodidad, la misma pregunta que nunca encontraba respuesta. ¿Era amor lo que la había condenado? ¿O era locura? La madrugada en la prisión siempre tenía un aire pesado, como si las paredes respiraran los secretos de cientos de mujeres. En ese silencio interrumpido solo por los pasos de los guardias, la figura de la madre se volvía aún más inquietante. Se quedaba sentada en su litera, con los ojos abiertos en la oscuridad, murmurando oraciones incomprensibles. Algunas internas aseguraban que, a esas horas, podían escuchar una risa infantil, suave, como un eco que recorría los pasillos y se colaba en sus sueños. No todos lo admitían en voz alta, pero el rumor se extendió. La niña muerta estaba allí dentro, acompañando a su madre. El mito comenzó como un susurro, pero pronto creció hasta convertirse en una sombra que flotaba sobre todo el penal. Las reclusas más supersticiosas evitaban acercarse a ella. Otras, sin embargo, buscaban sus palabras como si fueran consuelo. Y cada vez que la mujer hablaba, lo hacía con una calma que estremecía. No tengan miedo. Cuando uno se niega a soltar, la muerte no tiene poder. Los psicólogos anotaban todo. Diagnosticaban episodios de delirio, negación persistente, posible esquizofrenia. Pero había algo en sus palabras que iba más allá de cualquier manual clínico. No eran simples alucinaciones. Eran declaraciones de fe, convicciones profundas que parecían alterar incluso la percepción de quienes la escuchaban. Un guardia veterano confesó que, tras años de servicio, jamás había sentido tanto desasosiego. He visto asesinas frías, violentas, calculadoras, dijo. Pero esta mujer me inquieta más que todas ellas, porque su mirada no es de odio, es de amor. Y sin embargo, ese amor pesa como una maldición. Fuera de la prisión, la sociedad seguía digiriendo el caso. Documentales comenzaron a emitirse en distintos países, reconstruyendo la historia con narradores solemnes y fotografías difusas. La figura de la mujer era presentada como un enigma, una madre mártir, un alma quebrada o un símbolo monstruoso de la negación. En los festivales de cine, proyectos de guión circulaban inspirados en su vida. Escritores la usaban como metáfora en novelas sobre el duelo. Incluso en la música, algunos cantautores le dedicaban versos oscuros, comparándola con Ofelia, con Antígona, con figuras míticas que habían desafiado el orden natural. Pero mientras el mundo la convertía en mito, ella seguía viviendo en un presente alterado, donde su hija nunca había dejado de estar. Para ella, la prisión no era un castigo, sino una extensión de aquel encierro voluntario que había habitado en su propia casa. Las paredes eran diferentes, pero la compañía invisible seguía intacta. En una de las sesiones más extrañas, el psiquiatra le pidió que hablara directamente con su hija. Como si estuviera allí, la lo miró con sorpresa, como si la pregunta fuera absurda, y respondió: ¿hablar con ella? Pero si ya está aquí, escuchándome. Se volvió hacia un rincón vacío de la sala. Sonrió dulcemente y comenzó a hablar con una naturalidad perturbadora. ¿Ves, mi amor? Ellos creen que no existes, que te fuiste. Pero nosotros sabemos la verdad. El doctor quedó helado. Lo más inquietante no fue la escena en sí, sino el modo en que ella lo hizo. Sin exaltación, sin gestos desbordados. Era la calma de quien cree profundamente en lo que dice. La calma de la fe absoluta. En los informes, algunos especialistas comenzaron a sugerir que su estado no era solo un trastorno, sino una realidad alterna construida como mecanismo de supervivencia. Una psiquiatra lo explicó con crudeza. Ella eligió vivir en un mundo donde la muerte no existe, y mientras esté allí, no hay fuerza capaz de arrancarla de esa convicción. El vecindario donde todo había comenzado también seguía marcado. La casa, vacía, deteriorada, se transformó en un imán de curiosos. Algunos entraban de forma clandestina para grabar videos. En Internet circulaban grabaciones donde se veían habitaciones intactas, paredes con dibujos infantiles,
camas hechas con colchas raídas. Los espectadores comentaban aterrados. Es como si la niña aún viviera allí. La vivienda se convirtió en un santuario del horror doméstico, un lugar donde lo cotidiano había sido devorado por lo macabro. Los vecinos, sin embargo, cargaban con otra herida: la culpa. Muchos se preguntaban en voz baja cómo era posible que nadie hubiera notado la ausencia de la niña durante tanto tiempo. La vergüenza se convirtió en un murmullo incómodo. Todos habían preferido mirar hacia otro lado. Y en esa omisión colectiva estaba también parte de la tragedia. En prisión, la mujer envejecía lentamente. Sus cabellos se volvieron grises, su piel se llenó de arrugas, pero en su mirada permanecía la misma chispa extraña. La certeza de que no estaba sola. Cada tanto, los guardias la escuchaban cantar nanas. A veces, en las noches, juraban ver cómo acariciaba el aire, como si en sus brazos descansara un cuerpo invisible. La tensión crecía, porque cada gesto suyo planteaba la misma pregunta. ¿Era solo un delirio personal o estaba arrastrando a otros con ella? Algunas internas afirmaban que habían comenzado a soñar con sus propios muertos desde que convivían con ella. Y en esos sueños, decían, los difuntos estaban tan vivos como cuando respiraban. Era imposible ignorar la sensación de que algo se movía en torno a esa mujer, algo que trascendía diagnósticos y condenas. No era solo el eco de su locura, era la materialización del dolor humano en su forma más extrema. El suspenso alcanzó su punto más alto cuando un día, durante la rutina matutina, un guardia entró en su celda y la encontró dormida, con una sonrisa leve en el rostro. A su lado, el colchón estaba hundido, como si alguien hubiera estado recostado junto a ella. El guardia salió pálido, jurando que no podía explicarlo. Los demás lo tomaron por una sugestión. Pero en el penal se extendió la historia de que, esa noche, la hija había regresado para dormir a su lado. Nadie pudo probarlo. Pero desde entonces, el mito se volvió imparable. Y la pregunta más perturbadora comenzó a resonar entre los muros de la cárcel y fuera de ellos. ¿Y si, de alguna forma inexplicable, la niña realmente nunca se fue? La última etapa de su vida en prisión estuvo marcada por un silencio que resultaba más perturbador que sus palabras. Ya no hablaba con todos como antes, ya no compartía historias a cada momento. Había entrado en una calma extraña, como si algo en su interior se hubiera resuelto. Para los guardias, esa quietud era desconcertante. Una mujer que había pasado años murmurando canciones, evocando a su hija y defendiendo su presencia invisible, ahora parecía estar esperando algo. O a alguien. Las internas lo notaban también. Algunas aseguraban que la veían caminar despacio, siempre hacia el mismo rincón del patio, como si buscara un lugar donde encontrarse con alguien. Otras juraban que, en esas caminatas, sonreía de manera suave, como quien conversa sin palabras. Lo que antes parecía un delirio agitado se transformó en una serenidad inquietante. El médico de la prisión escribió en uno de sus últimos informes: ya no discute la muerte, ya no la niega, simplemente la habita de un modo distinto. Su mirada no es de rebeldía ni de locura, sino de espera. En paralelo, afuera, la sociedad parecía haber olvidado el caso. Los titulares ya se habían apagado, los noticieros perseguían nuevas tragedias, y los vecinos del barrio habían aprendido a convivir con la sombra de la casa abandonada. Sin embargo, cada tanto, alguien mencionaba aquella historia en una conversación casual, y el silencio caía sobre la mesa. Porque aunque los medios habían pasado página, la memoria colectiva no lo hacía. La sola mención del título, la mujer que vivía, con su hija muerta en casa, bastaba para reabrir la herida. En la prisión, el tiempo siguió su curso, implacable. Los años marcaron su rostro, pero no apagaron esa extraña llama en sus ojos. Hasta que una mañana, los guardias la encontraron en su celda, acostada, con una expresión serena. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho y en sus labios, una leve sonrisa. Parecía dormida, pero no lo estaba. La noticia de su muerte se extendió como un eco contenido. No fue un escándalo mediático como antes.
Apenas una nota en las páginas interiores de los periódicos. Muere en prisión la mujer condenada por ocultar el cadáver de su hija. Sin embargo, para quienes habían seguido su historia, esa frase sencilla tenía el peso de un desenlace inevitable. Lo más inquietante fue el detalle que añadieron los guardias. En el momento de hallarla, el colchón presentaba una hendidura junto a su cuerpo, como si alguien más hubiera estado recostado allí. Nadie quiso escribirlo en los informes oficiales, pero el rumor corrió de boca en boca. La hija había regresado por ella. Los psicólogos lo descartaron como fantasía colectiva, como sugestión de mentes predispuestas al mito. Pero las internas, que habían convivido con su presencia, no lo dudaban. Se la llevó con ella. Esa fue la frase que recorrió los pasillos, cargada de un miedo reverencial. La casa del vecindario fue demolida poco después, para borrar la memoria de lo ocurrido. Pero ni la demolición pudo destruir lo que se había sembrado en la conciencia social. En su lugar, quedó un terreno baldío que los niños evitaban cruzar. Decían que, al caer la tarde, podían escucharse susurros, como una madre arrullando a su hija. Con el tiempo, la historia se convirtió en un relato contado en voz baja. No estaba ya en los titulares, pero permanecía en los márgenes, en las conversaciones íntimas, en los programas que exploraban casos extraños. Y cada vez que se recordaba, renacía la misma mezcla de horror y compasión. Porque lo cierto es que la mujer no fue solo protagonista de un caso macabro. Fue el recordatorio brutal de hasta dónde puede llevarnos el dolor, de lo que significa perder lo más amado y no aceptar nunca el vacío. Su vida y su muerte dejaron una marca indeleble, no por la morbosidad del hecho, sino por la verdad que revelaban. Que el amor, en su forma más extrema, puede ser indistinguible de la locura. Y así, incluso después de muerta, la mujer siguió habitando la memoria colectiva. Algunos la veían como un monstruo, otros como una mártir. Pero nadie podía mencionarla sin sentir un escalofrío, porque en el fondo, su historia era un espejo deformado en el que todos temían mirarse. Un periodista escribió en su epitafio simbólico: ella eligió vivir con la muerte para no vivir en soledad. Y en esa elección, nos mostró la fragilidad que todos llevamos dentro. Y quizás, esa sea la herencia más perturbadora de todas. No la imagen del cadáver oculto, ni los años de encierro, ni los titulares sensacionalistas, sino la pregunta que aún hoy sigue abierta y que nadie puede responder con certeza. ¿Fue su condena un acto de locura o la expresión más radical de amor? La historia no ofrece respuestas, solo un eco que se repite como una plegaria inconclusa. Un eco que sigue retumbando, recordándonos que, en el límite entre la vida y la muerte, entre la cordura y el delirio, el ser humano es capaz de aferrarse a lo imposible. Y en ese eco permanece para siempre el título que hiela la sangre, y al mismo tiempo invita a reflexionar. La mujer que vivía, con su hija muerta en casa,